era la que seguía. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ahí presenta mi compañera. Hola, profe, perdón. Antes que presenten las chicas, ¿cuántos grupos quedan? Porque yo entré hace un ratito y también tenemos que dar con Dana, Rivas y Dana. Después de Pablo íbamos nosotras. Y después ustedes. Ok. Bueno, Ok, bueno, nosotros junto a Ailén Páez, para la realización de este trabajo, como la comprensión del rol y la inserción del diseñador gráfico en la sociedad, le realizamos una entrevista a María Laura García Campos, que es la propietaria del taller Imagine, de acá de la ciudad de General Roca. La que sigue, Ailén. Ella es María Laura García Campos, le dicen Malala, le gusta que le digan Malala. Su estudio transita entre lo que es el diseño estratégico y la producción digital y la recuperación de la imprenta tradicional. Ella tiene dos áreas muy separadas en su estudio. Es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, licenciada y profesora en artes visuales y licenciada y profesora en diseño multimedial. Está al frente del taller que lleva hace más de 10 años. La que sigue. Bien, en cuanto al rol del diseñador y el pensamiento estratégico, ella remarcó muchísimo durante la entrevista la importancia de entender el contexto social, tanto económico sería como lo del cliente. Y siempre señaló, fue muy precisa al decir que si no tenemos comprensión de lo que está pasando, del contexto, no íbamos a poder sostener los proyectos en el tiempo. Una de las cosas que nos dijo en la entrevista fue que lo construís con la parte humana, esto, del rol del diseñador. Es como un equilibrio todo el tiempo, tenés que estar en equilibrio todo el tiempo, si no, no lo podés sostener. Ella se refiere a los vínculos, que no son solamente con el cliente, sino son con los proveedores e incluso con los pares, ¿no? Con los colegas. La que sigue. Y después, en cuanto a la gestión del diseño y el valor profesional, ella, cuando nosotros nos contactamos, nos preguntó de qué materia era esta entrevista, y le explicamos que era materia de gestión, y ella se recopó porque cuando ella, o sea, se recibió como entre el 2003 y el 2008, algo así nos había dicho, que ella no tuvo esta materia. Entonces la experiencia la adquirió, o sea, la práctica la adquirió en la calle y trabajando con sus pares. No tuvo esta parte de la que tenemos nosotros de hacerlo a través de la universidad. Esto se refiere con la experiencia laboral. En cuanto al valor del diseño, nos comentaba esto de que, bueno, no es solamente lo económico lo que el diseñador hace, sino la parte humana y la parte como uno se relaciona, y es lo que le da valor. Y también entendernos a nosotros la función que tenemos para poder dar ese valor. Y algo que destacó muchísimo en la entrevista es que a los clientes que tiene, o sea, ella llevaba hace más de 10 años en el rubro, los clientes que ella tiene, que son de más antigüedad, se toma como licencias. Ella le dice así, licencias entre comillas, porque es como, no sé, necesitan como un pequeño favor y no se lo pueden elaborar en el momento, bueno, sí lo hace. Y en cuanto a los vínculos, hablaba mucho con el tema de los proveedores. Siempre tuvo muchísimos vínculos, incluso trabajando en La Plata. Ella tenía proveedores de La Plata y se mudó acá a Roca hace 14 años y sigue teniendo los mismos proveedores. Así que esa fidelidad también la tiene en cuenta en cuanto al valor profesional de esa fidelidad hacia los proveedores y hacia los clientes.
Bien, con respecto a la comercialización, Malala, ella nos cuenta que se dedica mucho más a la producción de elementos, o sea, hace etiquetas, stickers, es lo que a ella hoy actualmente le sirve. En su momento se dedicó mucho al diseño visual, colaboraba con mucha gente, pero se dio cuenta que eso le ocupaba bastante tiempo. ¿Por qué? Porque ella en realidad formaba vínculos con esas personas y eso le demandaba muchas horas, tanto en la facultad, en su trabajo y de su vida, y era como un momento como que se quedó como muy apretada y empezó a gestionar sus tiempos y de esta manera fue como que solo se dedicó a la producción y ahora está haciendo un doctorado, que es por lo que tiene esta gráfica donde ella tiene sus máquinas, historia de la imprenta, creo que se llamaba el doctorado que está haciendo en Buenos Aires, y se dedica su tiempo a eso y la producción de etiquetas y elementos. Obviamente ella tiene una cantidad de clientes fijos que son los que le proveen digamos, ella dice como bueno, de placer, porque ella destaca también todo el tiempo que todo lo que ella hace respecto al doctorado y a la producción lo hace con pasión, porque ella lo quiere, porque ella lo desea, porque es algo que realmente quiere hacer y seguir haciéndolo y vivir de eso. Entonces también destaca esto y que en su momento cuando pueda terminar su doctorado le gustaría poder volver a diseñar con las personas, con la gente y poder tener ese tiempo de formar más vínculos. Ahora es como que está esa parte estancada y tiene los vínculos con las personas, con los clientes que tiene, con los proveedores que tiene y se siente realmente muy cómoda con eso. Además de que, bueno, de esta licencia que contaba mi compañera y de esta obtención de tiempo que puede tener gracias a esa gestión que ella tiene. También nos habló sobre los precios, que bueno, como comentaba mi compañera, hay cuestiones donde ella se toma licencias para poder poner precios, pero está muy pendiente de lo que hacen sus colegas. Ella no quiere cobrar de más ni tampoco de menos, así que está como muy pendiente de los colegas de acá de la región, de General Roca, Villa Regina, Neuquén, y toma mucha cuenta en eso. Sí ve los tarifarios, pero como prioridad toma, digamos, a los colegas de acá de la región para poder poner los precios y también respecto a su trabajo. Ella cuenta que tiene una buena relación, por lo que si hay algo que ella no puede hacer respecto a etiquetas o demás, lo va desplazando a otro colega y así. Bueno, también nos habló sobre políticas públicas y bueno, la dimensión social, también como decían el grupo anterior, que ella le parecía muy bueno que podamos tener esta materia en la carrera, porque nos ayuda un poquito a abrir los ojos, a ver cómo es el afuera, más allá que obviamente hay muchas cosas que las vamos aprendiendo en la práctica, pero bueno, ella nos destacó esto también de que le gustaba que se tenga en prioridad la gestión, las políticas públicas, y también nos recalcó que por qué, por ejemplo, acá en la UNR o en facultades de la región, no hay un espacio más abierto en sí a la carrera. Por ejemplo, ella nos decía por qué no hay máquinas de impresión o un aula donde podamos tener elementos propios del diseño, donde nosotros podamos ver, observar y crear cosas. Que ella ve que, por ejemplo, hay otras carreras que le prestan más atención, no sé, como arquitectura, haciendo referencia a la UNR, o en otras facultades como a las ingenierías y demás, y por ahí se deja por debajo o más adelante a nuestras carreras en sí que tienen un rol importante en la sociedad. Bueno, después con la teoría, con los autores que tenemos, bueno, destacamos que Malala toma una gestión del diseño, tiene un rol de diseñador y una comercialización. Dentro de la gestión vimos que ella se coordina, planifica, toma decisiones estratégicas durante su tiempo, el dinero y el trabajo. Bueno, tiene una experiencia profesional amplia, más de 10 años, lo que le da una visión estratégica. Desde el rol de diseñador vemos que, bueno, ella comprende el entorno, escucha demasiado al cliente, eso lo recalcó bastante durante la entrevista, y tiene una constancia y un equilibrio respecto a, bueno, a su tiempo, a los clientes y el trabajo, lo que la mantiene proactiva. Dentro de la comercialización, bueno, está pendiente de sus colegas, toma estrategias de venta y esto le da también un compromiso humano. Bien, para finalizar, bueno, nos pareció muy importante lo que ella remarca, lo de las licencias sociales, el valor del diseño y bueno, y la gestión que tenemos a la hora de
poder hacer los trabajos respecto a cómo tomar sus tiempos y conocer, digamos, el contexto actual del diseño. Bien, eso sería todo. Muy bien, chicas. Bien, muy bueno. La verdad que esto no lo había planteado nadie. Está bueno lo que traen, ¿no? Me quedé pensando que también estaría bueno que en las presentaciones haya, aunque sea alguna cosa emblemática de los diseñadores, pero no importa porque no lo hemos pedido. Pero nada, recién me quedé pensando como decíamos, bueno, ahí hacen esto, hacen el otro, pero ya sería interesante verlo. Pero esa reflexión, la verdad que no la habíamos pensado y a veces cuando se habla, le cambio el ángulo de lo que estamos diciendo. Cuando se habla del presupuesto de la universidad y uno escucha los reclamos que hacen los directores de las carreras, directores de las escuelas, facultades, en el caso de otras universidades, y hablan, por ejemplo, no sé, esto de geología, van a hacer trabajo de campo, y es cierto, la gente de diseño no tenemos una fotocopiadora, digamos, no tenemos nada, estamos todo en el aire. Es más, por ahí, bueno, esta materia virtual, qué sé yo, pero no quita que antes de que termine el cuatrimestre podemos hacer una vuelta por una gráfica o algo que a ustedes les resulte interesante. Yo lo estoy haciendo con gente en Regina, en general soy muy de esa línea de ir a visitar empresas que por ahí, ¿no? en la que doy en la carrera de administración de empresas, me he dado cuenta con el tiempo que ir a visitar una empresa para un chico que estudia administración de empresas es como para un chico del jardín darle plastilina, no es lo mismo no jugar con plastilina que sí jugar. Cambia bastante, digamos, y cuando uno está en la carrera de diseño, no es lo mismo trabajar con materiales. Creo que vamos a ser justos con la carrera, no seamos tampoco exagerados. Creo que en las materias proyectuales se trabaja con elementos, digamos. No te metes del otro lado del mostrador de la gráfica, pero bueno, cortás cartón, armás maqueta, armás trabajo, presentás trabajo con impresiones, o sea, creo que algo se aprende. Seguro puede ser más y nunca se me había ocurrido, me parece súper interesante que reclamemos, que pidamos que puedan haber elementos acá adentro, que por qué arquitectura sí o geología sí y diseño visual no sé, no tengo una respuesta, me parece que está bueno el planteo. No se me ocurre la carrera de diseño industrial sin tocar una impresora 3D o sin hacer algo concreto, manual, digamos, no sé, está bueno el planteo. En general están buenas todas las entrevistas y este giro que hicieron de haber prestado atención a la observación, de conectar esto con los autores, está muy bien. Creo que tenemos pendiente una presentación. Sí, profe, ahora vamos nosotras. ¿O nosotras quiénes son? Abril y Micaela. Andreola y Estroza. Bien. Bueno, nosotras se hace rebote en tu compu, Abril. Uy, a ver. Capaz silenciar. Ahí está. Nosotros entrevistamos a Candela Sepúlveda, que es de Neuquén. La entrevista la hicimos vía Meet. Así que nada, siguiente. Bueno, Candela es licenciada en diseño visual, se recibió en el 2024. Estudió acá en General Roca. Está ya hace 4 años trabajando profesionalmente. Su modalidad de trabajo, bueno, trabaja como freelance. Tuvo una experiencia en una agencia digital internacional, que bueno, fue un trabajo remoto. Se especializa en redes sociales y identidad visual. Y bueno, quiere en un futuro especializarse más en el diseño UX. Candela nos comentaba esto de que no eligió el diseño desde un principio, sino que llegó a través del interés en la comunicación y en lo visual. El objetivo de su práctica es que las personas reciban y comprendan lo que se comunica. Pasa a la siguiente. Bueno, tiene un proceso estructurado que se basa en 4 etapas. Primero, un brief con el cliente, videollamada o un formulario de Google con preguntas sobre el proyecto, sobre el público que está destinado y los objetivos.
Nos contaba también que, bueno, el documento especificaba cuál es la cantidad de cambios que se podía hacer, porque no podían ser infinitos. También nos comentaba esto de la ausencia de un tarifario provincial en la zona de acá del Alto Valle, por lo que usaba referencia de otras provincias. Después, bueno, se basaba en la investigación, hacía un mood board y un concepto visual, definiendo el estilo, la presentación al cliente para, bueno, validarlo y así ya poder empezar a diseñar. Y después, por último, el desarrollo de la entidad. Pasa a la siguiente. Bueno, como dijo recién mi compañera, ella trabajó con dos modalidades, modelo agencia con la agencia internacional y freelance. Lo que nos comentaba ella es que cuando estuvo trabajando en la agencia, notaba que era más una ejecutora, le presentaban lo que tenía que hacer y ella solo lo hacía, pero sin tener quizás un feedback con el cliente, eh, que por ahí esa parte le interesaba porque tiene como mayor riqueza y cree que el rol del diseñador no es pasivo en eso, no es solo hacer lo que te dicen, sino también opinar sobre lo que se está trabajando. Y después modelo freelance, que es como está trabajando actualmente, donde hace todo este trayecto que comentaba recién Mika, de tener un brief, un feedback, armar todo como una estrategia previa antes de realizar el diseño como tal, que esa parte le parecía mucho más interesante, em, y, y que bueno, eso fue uno de los motivos por los cuales dejó la agencia, además de que al ser algo remoto, quizás le demandaba más tiempo, o le pedían cambios a distintos horarios que por ahí no eran convenientes y eso terminó por agotarla. Em, bueno, esto que mencionaba recién, la agencia digital le demandaba demasiado tiempo y lo que nos decía fue que yo sentía que nunca estaba desconectada, ya que estaba un poco quemada, bueno, con todo esto de los cambios y solo tener que hacer y quizás no proponer y ver algún cambio que se podía hacer y no tener la posibilidad de mencionarlo porque su rol en ese caso era solo de diseñar. Em, Después, algo que nos comentó de la agencia fue que en una ocasión, y esto lo relacionamos con la ética profesional, tuvo que copiar un diseño le pidieron que copie, que a ella no le parecía correcto, pero que no le quedó otra que hacerlo, que quizás en el momento lo pensó así y después dijo, bueno, que tendría que haber dicho algo porque em, que no la representaba a ella como diseñadora, no le parecía ético. Después, como conclusión, tomamos esta frase de la guía de buenas prácticas: un diseñador no es un artista, ni un inventor, ni un ingeniero, es un profesional versátil con una formación técnica y una perspectiva creativa para la resolución de problemas. Esto lo relacionábamos con Cande porque lo que ella nos comentaba era esto de que em, ella tenía una perspectiva creativa para la resolución que a veces no la podía desarrollar por el hecho de estar trabajando en una agencia y que le parecía súper interesante. Y a la vez esto de que uno va construyendo con el tiempo la manera de trabajar, la manera de pasar presupuestos y de organizarse internamente. Esto lo relacionábamos también con la estrategia. Em, y bueno, creo que eso era todo. Fran, ¿cómo era el apellido de Candela? Ah, Candela Sepúlveda. Bueno, está bueno, cada uno aporta algo, ¿no? Cada una de las presentaciones, cada uno de los enfoques tiene algún aporte, ¿no?
Y estos de hoy, muchos coinciden con cosas que se dicen en los textos. ¿Quién está faltando? Nosotros, profe. Bien. Hola, profe. Dana Álvarez y Rivas Romina. Ahí presento. Pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Bueno, nosotros nos tocó hacerle la entrevista a Mayra Yanina Cifuentes. Ella egresó en el 2019 y bueno, la entrevista la hicimos a modo de WhatsApp porque no tenía, como es mamá y trabaja, no teníamos un tiempo para tener una charla, así que todo fue por pregunta audio, que nos responda así por grabación mientras las preguntas, pero no pudimos tener un encuentro por Meet con ella. Pero bueno, ella empezó a trabajar en el 2015. Fue una de las que se recibió de la primera camada de diseño gráfico en la Universidad de Río Negro y hoy se desempeña de forma independiente como diseñadora visual, pero anteriormente ella estaba trabajando en papelería y packaging para los cumpleaños y cotillón. Y ahora, bueno, ella trabaja independiente y es gestora de las redes sociales. Bueno, ella, su pensamiento estratégico es su día a día, que bueno, ella nos decía que no veía el diseño como algo, como, bueno, lo han dicho todos, como algo creativo, sino que lleva un proceso, una planificación y organizando para resolver los problemas de la comunicación visual. Eh, Ella lleva una manera muy estructurada para trabajar, yo la conozco personalmente y ella es muy... eh, Metódica, organizada. claro, metódica, es de paso a paso. Su proceso incluye unas etapas desde el contacto inicial. Ella dijo que tenía un contacto con la persona, después tenía una reunión donde le hacía el brief y después la investigación. Y bueno, ella hace desarrollos por etapas. Busca alinear el resultado con el mercado. Ella dice que usaba tarifario para hacer los trabajos, pero era dependiendo del cliente a quien ella se tenía que tratar, era lo que ella más o menos le calculaba cuánto era lo que le iba a cobrar. Bueno, además destaca el diseño como un proceso sistemático e integral según la, según la gestión del diseño, ella, su forma es interdisciplinaria y trata de no cometer errores a la hora de tratar con el cliente, que por ahí dice ella que es difícil tratar con el cliente, pero a la vez supo ser un poco más flexible porque a veces tiene que lidiar, o sea, tiene que tenerle una solución al cliente y no quedarse con su propia idea de cómo es el diseño. Bueno, ella, como decía Romy, tiene un plan, es bastante organizada, pero esto sería como la estrategia que ella usa porque dice que si no o sea, como que se distrae y corre el riesgo de olvidarse de entregar cosas. Entonces ella tiene todo agendado y organizado de qué tiene que presentar tal día o si tiene que ir a sacar fotos al lugar donde trabaja, porque también hace esto del manejo de redes. Entonces lo tiene todo muy bien organizado para no olvidarse de presentar nada. Por otra parte, también cuando hablaba de criterios de presupuestos definidos, ella, como decía Romy, cuando hace la reunión con el cliente, también le genera como una planilla donde acuerdan qué es lo que entra dentro del presupuesto, o sea, qué es lo que ella le ofrece
o qué es lo que ellos necesitan, y en base a eso se arma el presupuesto y trata de no salirse de esos para no dar menos, pero tampoco para no trabajar de más según el sueldo acordado, ¿no? Bueno, también una de sus variables es el tiempo, la complejidad, el tipo de cliente. Ella dice que no trabaja, no es que no trabaje de la misma forma con una empresa que con un microemprendimiento, pero que los costos no serían los mismos. Y bueno, luego también hizo muchísimas capacitaciones y cursos externos a la universidad porque ella sintió que por lo menos en esto, lo que es la parte de salir al mundo laboral, le costó muchísimo. Le costó encontrar su camino y bueno, Y bueno, ella decía esto, de que también era como que en la universidad los capacitaba, pero no tirando como a un ambiente laboral, entonces era como que quedaba media lo que la universidad te daba como para después enfrentar a un cliente, como que esa etapa era la que le faltaba. bueno, la gestión y proceso creativo, como decíamos antes, ve el diseño como un proceso integral que lleva diferentes momentos, como la investigación, análisis, desarrollo por etapa y mejorar la calidad de cada resultado. Bueno, después lo que es la comercialización, los contratos y el marco legal, ella decía que, bueno, que trata de tener la relación con el cliente, lo que hace ella es tener un contrato donde ella establece sus límites claros, que dice que tener un contrato también hace que haya una comunicación transparente con la persona y ella, y eso también mejora la interacción. No es que por tener un contrato sos, como ella decía, sos una mala persona, sino que vos mantenés tus límites de qué es lo que vos estableces y bueno, también te da esto de que uno también pueda ser un poco más profesional y proteger la calidad de tu trabajo. De ella nos comentaba que ahora en este último tiempo estaba tomando cursos de como la parte legal de lo laboral, para también proteger su trabajo, porque al no ser somos autoempleados, digamos, trabajamos por nuestra cuenta, entonces si no nos protegemos nosotros mismos no hay algo que nos respalde. Entonces ella lo que estaba haciendo es, bueno, tomando asesoría por ejemplo, algo que nos comentaba es que ella no, a ver cómo lo explico, no registraba sus diseños, por así decirlo, y ella consideraba que lo que ella diseñara, el logo, lo que fuera, era como el encargo del cliente, ella no lo registraba como algo propio. No era como, suponete que le hace un logo a una empresa o un sistema visual a una empresa. Ella lo que hacía era entregarle todo al cliente y entender que ella lo que había hecho era prestar el servicio de diseñarlo y ya está, eso ya no le pertenecía a ella, digamos. Pero ahora estaba viendo cómo en el marco de lo legal, por ahí tiene, si ella hizo algo original, algo innovador, como que tiene derecho a esto, ¿cómo se llama? A registrar su marca. Registrar su marca, pero más allá de eso. Claro, propiedad intelectual de lo que ella genera. Eso era la palabra, no me salía. Por eso acá marcamos que ella hizo como una autocrítica y dijo, necesito mayor respaldo legal, porque ella no lo estaba teniendo en cuenta, en realidad. Claro, es más, esto al ser ella independiente, bueno, se tuvo que hacer monotributista, entonces a veces divide los pagos en cuotas, 50 y 50, y hay veces que donde ella mantiene las redes, tiene que tener un monto mensual que ella tiene que facturar.
Entonces eso también hace que vaya una transparencia entre el cliente y ella. Bueno, nos habíamos pasado esta. Lo que ella hace acá, por ejemplo, nosotros marcamos que falta contrato firmado, porque en realidad lo que ella hace es usar como, ponerle como medio de validación, entre comillas, legal, es escribirse por mail, porque eso tiene como una Es como más formal por mail. Es formal y le da como un valor de evidencia, digamos, si tuviera ella que hacer alguna denuncia o algo, tiene un valor. Pero aún así, como que le faltaba, ella decía, me falta como hacer algo más concreto, más, tal vez con la firma de alguien más que la avale, pero bueno, ella ahora está trabajando en YPF. Entonces ella lo que veía, por ejemplo, es que en un principio se habló de lo que ella iba a hacer, por ejemplo, hace 2 años fue esto, y el monto que le iban a pagar, pero nunca se habló, por ejemplo, de ir, el tema de su sueldo, cómo se iba a ir actualizando. Entonces ella siente que en ese aspecto como que le va faltando más apoyo, digamos. Bueno, y como conclusión, creemos que es fundamental incorporar una mirada integral del diseño que articule lo creativo con lo comercial, lo legal, lo estratégico, para lograr una práctica profesional más sólida y sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo escuché, se me cortó gran parte, así que la primera parte, lamentablemente, no puedo hablar porque me la perdí. Así que lo último interesante, pero bueno, solo puedo aportar recortado. Gustavo, no sé si querés comentarle algo. No, bien, otro enfoque, como lo dije hace un ratito, cada presentación aporta algo, y este enfoque de los contratos, a mí me parece que, la verdad, lo digo humildemente, pero me parece que estamos teniendo una materia bárbara con estas presentaciones, porque cada diseñador o diseñadora que entrevistan hace aportes que son muy interesantes y que a mí me dejan pensando realmente, porque es cierto lo que dice esta chica, lo que dice esta diseñadora, y a veces lo tenemos como medio en un segundo plano, que hizo mucho hincapié en la cuestión de los contratos, la relación laboral, la cuestión legal, y quizá poco, digamos, menos en el balance de la cuestión creativa o de otras cuestiones. Y es interesante lo que plantea, a tener en cuenta. Yo mientras escuchaba esto pensaba, está buenísimo, hay que encontrar una contraparte, es decir, un cliente que esté dispuesto a firmarte el contrato y que le parezca que la pauta de manejarse sea esa, qué sé yo, no sé. Yo también me muevo en el mundo del diseño y de la gráfica, y la verdad que son bastante informales las relaciones, y la gente te entrega por ahí plata en efectivo que vos no facturaste, no sé qué, como que en un mundo bastante informal, digamos, no siempre, hay como un perfil de empresa donde se formaliza, pero en general la formalidad que yo conozco es un presupuesto y el pago, no se me había ocurrido lo del contrato, no lo había pensado, por eso digo, no estoy pensando en mí, que ya estoy más saliendo del negocio que entrando, digamos, estoy pensando en ustedes, los que están acá escuchando, que cursan gestión profesional de diseño. Digo, cuántas cosas interesantes para incorporar, para tomar nota, digamos. Yo estuviese en lugar de ustedes, la verdad que estaría anotando bastantes cosas de todo lo que estamos escuchando acá, porque me parece que como les dijeron varios, che, qué interesante tener una materia así. No lo digo en defensa de la materia, lo digo en defensa de ustedes, porque se van enterando de cosas que por ahí para trabajar son importantes. Escuchar que se hace esto de los contratos es interesante. Yo repreguntaría, me gustaría saber más, digamos, un contrato que fija qué plazos, montos. Porque Claro. ¿Qué tipo de relación laboral establece? Porque yo no quería opinar porque me enganché tarde, pero cuando hablamos con Gustavo, después le va a pasar con el próximo trabajo después de este tema, que también no hay mucho tiempo que llevan las exposiciones. Pero nosotros también tenemos claro es que es importante que en la medida de que ustedes quieran estar ahí, poder escucharse entre ustedes es importante, porque ustedes ponen valor, recién las chicas decían, me gustó mucho la entrevista que hicimos, pero si uno va poniendo y escuchando lo que las producciones de otros, va aprendiendo, como dice Gustavo. Todo eso requiere tiempo de clases, pero ustedes van a intervenir en el campo laboral en un marco académico, ¿sí?
no podrían ir a preguntarle sueltos, porque quiero saber, decirle a la diseñadora, porque no tienen un marco. Entonces, en ese sentido se puede aprovechar. Lo que está planteando por ahí, que yo me lo perdí un poco, está determinado un poco por el tipo de cliente, porque lo usual que se da, no solo en esta actividad, sino en muchas que son freelance, es la informalidad, sí, en el marco de acuerdo. Ahora, cuando las empresas son más grandes y la formalidad en la relación laboral, que todavía sigue siendo diversa, tiene otro tipo de carácter y uno empieza a hacerse otras preguntas. Entonces eso va a determinar por los clientes que tengan. Pero bueno, está bueno esto que dice Gustavo, la posibilidad de repreguntar, de profundizar más allá del formato que nosotros proponemos. ¿Sí? Porque bueno, es extraordinario. Yo por lo que escuché es IPF y no es, uno no tiene una relación laboral con IPF informal, digamos, eso está claro. ¿Sí? Por ahí los tipos de clientes que en algunos casos han mencionado y como dice Gustavo, la formalidad está determinada por otros instrumentos y no por un contrato laboral. El presupuesto, la etapa, el cumplimiento de determinados plazos que uno acuerda con otro y hay una formalidad que no está legitimada por el Estado, por una ley, por una norma, pero sí por un acuerdo entre partes, ¿sí? Entonces, eso ustedes tienen que ir identificándolo y aparece esto acá, ¿sí? Un poquito con distintos matices. Bien. Bueno, a ver, ¿quién más está por acá? ¿O no hay nadie más? Sí, profe. Nosotros, profe. Malvina y Camila, ¿no? Sí. Sí, ahí comparto. ¿Ahí se ve? Sí. A ver. Bueno, somos Camila Baker y Malvina Castillo y hoy vamos a presentar el análisis de nuestro trabajo. Bueno, entrevistamos a Julieta Rodríguez, que es una joven que se recibió en el 2024 de la licenciatura en diseño de la UFLO, pero se insertó al mundo laboral en el 2023. Actualmente tiene un perfil activo, trabaja como freelance en su propio estudio, también trabaja para 2 agencias en Neuquén de manera remota y es ayudante de cátedra en materias de la UFLO. Para la siguiente, Camila. Perdón. Este, por ejemplo, es su estudio, su propio estudio. Para organizar nuestros análisis, decidimos estructurar esta presentación en 3 ejes centrales, que es el rol del diseñador, la gestión del diseño y el proceso proyectual. La siguiente. En cuanto a algo que nos pareció fundamental destacar, es su visión sobre el rol del diseñador. Julieta nos remarcó que nuestra función principal es básicamente resolver problemas, que esto se alinea con la guía de buenas prácticas del diseño de Lean, que define al diseñador no como un artista, sino como un profesional versátil con una perspectiva creativa para la resolución de problemas. Bueno, estos son unos trabajos que hizo ella. Nos mostró un proyecto para un cliente gastronómico que hacía una paella. Para la edición del 2025, como el premio del evento era un viaje a España, Julieta diseñó un díptico que simulaba un pasaporte y un foam gigante en forma de boleto de embarque para entregarle al ganador. Organizó toda una experiencia comunicacional temática, vendría a ser. Y cuando analizamos su perfil con la teoría de Jorge Piazza, notamos que Julieta muestra como una clara transición hacia lo que viene siendo el diseñador empresario, porque ella no es que solamente se sienta a diseñar, sino también que se ocupa activamente de poder descubrir las necesidades y administrar sus finanzas en un Excel, porque como tiene 5 trabajos, tiene que organizarlos. Y asume un rol educador en sus redes sociales, y su objetivo es como combatir la idea de que diseñar es entrar a Canva y hacer las cosas con una plantilla, justificando el valor de su trabajo. Y en cuanto a la manera de gestión externa e interna, en lo externo ella lo que hace es tercerizar la materialización de sus diseños para poder enfocarse en lo que realmente le corresponde como diseñadora. Y a la hora de cobrar usa tarifarios nacionales como base, pero también ejerce como un fuerte pensamiento estratégico para poder adaptarlos a la realidad de la región. Porque ella nos comentaba que normalmente los tarifarios tienen los precios de Buenos Aires, no de ponele de Neuquén, de donde es ella. Claro, y también decía esto de que falta un tarifario de la región. Sí, eso.
por lo que a veces llega a cobrar por hora más que nada. El trabajo sí es muy simple. Y después, en cuanto a la gestión interna, ella se organiza con una agenda diaria y un Excel. Pero nos contó que le chocó mucho ver que las agencias suelen estar manejadas por publicistas o communities que no entienden los tiempos del diseño y piden las cosas para ayer, y bueno, esa inmediatez le consume el tiempo que ella desearía poder invertir en sus propias redes. Y esto, bueno, nos muestra la constante tensión entre lo urgente, que viene siendo el día de las agencias, y el tiempo estratégico, que es la planificación de su propio negocio. Bueno, pasando a su metodología de trabajo, el proceso de Julieta arranca como lo que el INTI denomina la etapa de definición. Ella inicia con un diagnóstico, dialogando con el cliente para entender qué necesita realmente, y luego envía un brief adaptado al tipo de cliente. Una vez aprobado ese presupuesto y el brief, Julieta pasa a la etapa de concepto. Ella arma hasta 3 propuestas de moodboards y se las fundamenta al cliente para definir juntos el universo visual y el estilo. Y recién cuando se aprueba ese paso, ella avanza a la etapa de bocetado. A partir de ahí selecciona entre 1 y 3 propuestas de marcas sólidas para presentar. Y si el cliente solicita ajustes, se trabajan en conjunto para afinar el resultado. No, o sea, no solamente entrega el archivo suelto, obviamente, sino que todo el sistema completo listo para usar, los editables, formato SVG, PNG y bueno, la guía o manual de marca. Y bueno, y también nos compartió una nueva acción que se suma a su proceso, que ahora lo que hace ella es implementar una encuesta de satisfacción al terminar y entregar sus proyectos. Y bueno, esta herramienta le sirve para escuchar las devoluciones, mejorar su servicio y también usar esos comentarios positivos a su favor para poder promocionarse en sus redes y construir valor, su propio valor, digamos. Y para concluir, esta entrevista nos dejó claro que hoy el diseñador tiene que cumplir un montón de roles, que no alcanza solamente con saber diseñar, sino también que hay que saber gestionar, negociar, organizarse y sobre todo como que educar a los clientes sobre nuestro valor. Y la mejor herramienta para enfrentar la desvalorización del mercado laboral es demostrar nuestro valor a través de servicios integrales y estratégicos que resuelvan verdaderos problemas de comunicación. Eso sería todo. Bueno, parece que cursó una materia parecida, porque hablaba mucho del valor, ¿no? Sí. Sí, sí. Con una diferencia, recién en esta conclusión colocaba el valor, está bien, no es para plantear ninguna discusión, digo, como si fuera algo intrínseco de lo que uno hace, y la verdad que el valor, ¿a dónde está ubicado? ¿Lo podemos nosotros definir o quién lo define el valor, de acuerdo a lo que charlamos en la materia? El cliente, básicamente. Claro, lo define el cliente, que no quiere decir que uno no trabaje para eso, justamente un poco todo lo que charlamos acá y lo que estamos analizando y qué sé yo, tiene que ver con esto, con cómo generar valor. Digo, doy vuelta a la conclusión. Es decir, el valor está en aportar una solución a la necesidad, esto es lo último que decía. Y tiene una coherencia, una lógica, no lo pongo en cuestión. Lo que digo es que finalmente eso funciona cuando hay un tercero que dice, sí, che, la verdad que esto es una solución, no porque yo solamente me lo planteé, sino cuando aparece esta interacción. Pero es un juego de palabras, porque lo está diciendo desde la experiencia, no lo está diciendo desde la teoría, digamos. Entonces, bueno, me parece que es bastante enriquecedor, ¿no? Lo que estamos viendo con las presentaciones. Y cómo ha cambiado el enfoque, porque tenemos enfoques tan diferentes desde el comienzo de las presentaciones. Vimos enfoques diferentes completamente, esto del lado legal, otra persona con la cuestión creativa, otro que se fue cambiando, pasándose, no sé cómo hace un rato, esta Malala, que fue cambiando de forma de trabajo, no sé, diferentes cosas que vamos viendo que nos van alimentando, y espero que también a ustedes alimentando un poco la imaginación, digamos, decir, bueno, ¿para dónde agarro cuando termino esto? ¿Sigo por el camino que voy? Ahí cuando vi la foto de hace 2 presentaciones atrás con esto de Malala y vi que hacía stickers, entonces ya empezó haciendo trabajo de diseño, bueno, ahí se abocó a algo más práctico y que evidentemente tiene mercado. Entonces, cada presentación nos va mostrando diferentes cosas, seguro que alguno de ustedes ya está
medio metido en eso, ¿no? Y lo de las redes también, que tiene un despegue importante y también que nos llega un bombardeo enorme de todos lados de la cuestión de la IA, que se nos mete por todos lados en los campos laborales nuestros, digamos, en esto relacionado a la imagen, diseño, las redes, no sé, está interactuando mucho con lo laboral nuestro, pero no creo que reemplazándolo, digamos, la IA alguien la tiene que usar, no se usa sola, así que, bueno, bien, te nos faltan presentaciones, ¿cierto, Ana? No sé. ¿Falta alguna más? Creo que no. Quedan A 3, ver. profe, según la Ah, lista. o sea, yo cuando hablaron Sí, fue profe. ausente. Estuve desconectada un rato. Profe, quedamos nosotros. Y creo que quedan 2 grupos más. 3 entonces. Bueno, Franco, arranquen. Bueno, ahí presento, profe. ¿Dónde está? Se te va a hacer corta la clase, Gustavo, ¿viste? Yo te dije que esta va a ser larga. Yo te había dicho Espera. que eran varios. No teníamos registrado cuántos nos faltaban exponer, no nos recordábamos cuando nos vimos el miércoles pasado en el encuentro, pero eran bastantes. Bueno, a ver, ¿Se ve? estudio. ¿Se ve? No sé si se ve. Sí, No se ve. se ve ¿Qué bien. ves? Sí, está bien. Ahí, espera. Un segundo que estoy teniendo problemas. Un segundito. Alejandro Rodríguez. Sí, esperen, estoy teniendo un poco de problema acá. Vos seguís, yo Ok. quiero quiénes están. Bueno, nosotros, el grupo sería de Franco Loncopán, Juan Hernández y Rodríguez Alejandro. Nosotros hablamos sobre Sensa Studio. Voy a pasar acá. Bueno, el objetivo de la entrevista fue conocer cómo se desarrolla la práctica profesional del diseño en la actualidad, abordando temas como el trabajo en equipo, la relación con clientes, los procesos creativos y los diseños del contexto actual. Y bueno, a lo largo de la exposición vamos a descartar las ideas más importantes que fueron surgiendo en la entrevista, ¿no? Bueno, como primero vamos a hablar sobre a la que entrevistamos, que es Julieta Di Santo. Por problemas no estuvo la compañera. Bueno, Julieta Di Santo es una diseñadora gráfica que trabaja actualmente en Neuquén, cofundadora de Sensa Studios. Julieta nos comentó que su formación fue en Río Cuarto, pero decidió trasladarse a Buenos Aires para estudiar en la FAU de la UBA, buscando una formación más completa, ¿no? Luego de trabajar en distintos espacios, en 2021 comenzó a emprender junto a su socia y en 2022 formaron el estudio llamado Sensa Studios. ¿De dónde son? Ellas son de Córdoba, las dos. Estudian, bueno, actualmente están en Neuquén. Y bueno, este recorrido muestra como lo más común que es que le recurre a los diseñadores, que es formación, experiencia laboral y luego emprendimiento propio, ¿no? Pasamos acá. Bueno, uno de los puntos interesantes de que ella nos hablaba fue el trabajo en equipo, que fue una de las preguntas que resaltamos. Y bueno, ella destaca que ella ve que el diseño es subjetivo y trabajar con otras personas permite enriquecer los resultados, ¿no? Con diferentes miradas. En su caso, con su socia logra un gran equilibrio, ya que su compañera es muy perfeccionista y técnica, y ella lo equilibra con la parte más conceptual y estratégica, que es lo que por ahí le costaba a su compañera, lo que nos comentaba, ¿no? Bueno, y esto demuestra cómo la complementariedad puede ser clave para el diseño profesional, ¿no? Y acá, bajo guado. Bien, acá mostrando un poco de los trabajos que ellas realizaron en el estudio. Ellas se especializan más que nada en branding. ¿Querés pasar a la otra? Sí. Bien, acá hay un trabajo que fue para un estudio de producciones audiovisuales, que fue más que nada un trabajo de branding y aplicaciones y redes sociales. Bueno, acá también mostraron un trabajo. Ay, perdón, ahí. Este también fue un trabajo, un subsistema de una identidad de marca, de una enóloga,
que fue también un trabajo de branding en una plataforma digital. Bueno, también esto fue es un estudio de arquitectura formado por 3 arquitectos. Este proyecto se realizó en el 2023 y también es un trabajo de branding, diseño web y editorial. Bien, y por último, digamos, de mostrar los trabajos, este fue un trabajo también de branding y redes sociales para un centro de kinesiología deportiva y mi entrenamiento. Bien, como bien dijo Wada recién, ellas principalmente, Julieta nos comentaba que se enfocan en el branding y eso está en su página. Y lo definen de la siguiente manera: nos especializamos en branding y nos importa estar en los detalles de cada estadio del proyecto y pensarlo integralmente. Y ahí, bueno, impulsan ideas, priorizan el proceso y crean diferentes identidades. Y esto se puede ver tanto en su página web como en sus redes sociales. El proceso de diseño que tienen ellas es tener la primera reunión con el cliente. En ese se realiza el proceso de trabajo y más o menos se plantea qué le pueden ofrecer. Ella nos comentaba un poco que solían mostrarle moodboards armados en base a lo que necesitaban y hacían una encuesta. Y tenían un método que está bueno porque las preguntas, ella en un momento nos dijo, no nos gusta hacer mandarles como un Google Forms y que contesten, sino como decirle sensaciones. Y capaz que le muestran colores o tipografías o distintos elementos, y en base a eso preguntarle qué te genera, qué te produce, y ser como más preciso en el sentido de a ver cómo lo ve el cliente, cómo lo observa el cliente. Y en base a eso, armar la estrategia. Luego está Perdón. luego está el presupuesto, que es cuando el cliente ya lo aprueba y se hace el pago del anticipo. Y luego hay 3 instancias de feedback. En esas 3 instancias, si bien se muestran como avances, no se muestra el proceso completo. Julieta nos comentaba que intentan no mostrarles como mucho al cliente por una cuestión de que si le muestran demasiado, el cliente tiene la oportunidad como de opinar de más. Y ya les había pasado que por mostrar mucho terminan haciendo que el cliente se meta de más y se vuelva todo más complicado en temas de comunicación. Y luego obviamente está la entrega final del trabajo. Bien, también, perdón, si puedes volver al anterior, gracias. También esto de que ella nos comentaba que no muestran el proceso, digamos, de los trabajos, y le preguntamos por qué, porque nos parecía interesante también. Ella nos decía que no muestran el proceso porque es como que ella nos explicaba que como que le das la posibilidad, digamos, al cliente de, no sé, de que mueva tal cosa, de que achique esto, de que haga grande esto. Entonces, por ahí termina pareciendo un Frankenstein el trabajo. Entonces, que por ahí en criterio, en legibilidad, en usabilidad y en tamaños, por ahí va dejando de funcionar. Claro, se le da al cliente la posibilidad de hacer opiniones de cosas minuciosas que no debería hacer y solamente complejiza el desarrollo del trabajo. Claro. Qué difícil. Sí, pero bueno, es también una decisión que toman ellas como estudio. Bueno, acá, comentando un poco lo que ya había comentado antes, el tema de que se dividían cómo se dividían ellos, fue una pregunta que recalcamos porque es como nosotros, en cuanto trabajamos en grupos, por ahí a algunos se les complica o si no conocen a la otra persona. Entonces era como una pregunta muy, muy importante para nosotros. Y bueno, como había dicho ella antes, de que se equilibraban, ella nos comentaba de que decía que lo más importante para ahí es buscar lo que al otro le falta para, para poder llevar ese equilibrio que tanto nos comenta, porque
si todos van como por el mismo camino y no hay alguien que se pueda detener a pensar más o ver más las cosas, por ahí el trabajo se termina yendo por una sola línea y podría haber mucho más ramas para poder seguir ese trabajo, ¿no? Algo que nos comentó también fue de que al principio, cuando recién se estaban conociendo, ¿no? Que se conocieron en la universidad, ¿no? Eh, estos problemas que tenemos nosotros, como a todos los estudiantes les pasa, ellos también los tuvieron, y desde ahí fue que empezaron a tener esa conexión para poder llevar adelante. Y bueno, ya después cuando por ahí se separaron, fue como ese me falta algo, eh, y ahí donde después, cuando se volvieron a reencontrar en el 2021, cuando abrieron esto de la Sensa Estudios, fue como ese reencuentro de sensaciones que para poder equilibrar a las dos, ¿no? A las dos, perdón. Algo que nos comentaba Julieta es que es como muy complementario porque eh, nosotros le hicimos la entrevista a una de las dos y ella nos contaba que no se le complica el hecho de tener que hacer estas charlas o entrevistas de manera virtual y charlar con el cliente no es algo que se le complique. Es más, si se plantean problemas, ella nos comentaba que tiene mucho más carácter como para enfrentar esas situaciones y que por otro lado, la otra Julieta, como que se le complicaba. Ya habían vivido una experiencia en donde el cliente como que se les plantó de más y ella dijo, no, yo esta parte te la dejo a vos, yo me encargo de diseñar y vos encargate más de la parte más estratégica, parte más de charla con el cliente. Si bien están las dos siempre que hacen una comunicación con el cliente, habla una de las dos principalmente y es la que lleva más la charla, sería. Claro, un poco esto de lo que dice Franco, esto de las experiencias con los clientes, habíamos preguntado también a ella si habían tenido como que rechazar algún trabajo, algún proyecto, y sí nos dijeron varias experiencias que tuvieron, que una de las experiencias había sido esa que dos hombres las habían contratado para, creo que para un trabajo de identidad visual y que tuvieron que rechazarlo porque por ahí sentían que eran como muy machistas o por ahí cuando ellas mostraban los avances se les reían en la cara, entonces como que hacían chistes y ahí dijeron, ok, vamos a hacer un parate acá, entregamos esto, pero siguen sin nosotras, digamos. Eh, pero nos habían mencionado eso también. Y también quisimos traer una frase de la bibliografía, esto de que el diseñador no solo hace piezas, sino que comprende, negocia y decide y crea dentro de un proceso comunicacional, ¿no? Lo que veíamos estaba relacionado a los proyectos de Sensa, donde sus trabajos no se limitan solamente a diseñar logos, sino que a gestionar todo un proceso, esto de que el diseño no es solo una producción estética, ¿no? Sino un proceso complejo de comunicación, buscando una solución visual coherente y efectiva. Ahí vas vos, Franco. Ah, ok. Perdón. Sí, algo que nos comentaba, bueno, en cuanto a la gestión del diseño en su formación, ella destacaba que si bien en la UBA como que veía muchos trabajos y cosas muy grosas y muy experimentales, la parte de la gestión estaba completamente como desvinculada del tema del diseño. Ella usó una frase que ahí está, salís muy crudo, como que salís en relación a lo profesional, es como que con muy poca capacidad de resolución ante los problemas y es como, ella nos comentaba que la mayoría de las situaciones por experiencia se fueron puliendo juntas y terminaron como creando esa estrategia y la forma en la que laburan, pero principalmente desde su formación no había como algo que
que las ayudara a ya pensarlo desde antes de mandarse al mundo laboral. Entonces, si bien esto nos lo comentó Julieta y nos dijo que ella hace bastantes años que se recibió de la carrera, y no sabe si cambió o no, en su momento era así, era como que veía cosas mucho de lo formativo en cuanto a lo creativo y en cuanto a cómo trabajar, pero no cómo llevar a cabo esto del valor, de poner en valor el trabajo. Bien, también le preguntamos a Julieta cómo promocionan sus diseños, dónde los muestran. Ellas nos comentaban que actualmente están trabajando con Behance y también tienen, digamos, su sitio web en donde muestran los trabajos, los proyectos y donde también los clientes se pueden contactar. También nos explicaba esto de que, bueno, también tienen un Instagram en donde todos los días o semanalmente van subiendo como un whip semanal, digamos, que muestran, digamos, los trabajos que estuvieron trabajando en lo que fue la semana y, y por ahora se manejan con eso. También los que nos decían era que no tienen un LinkedIn, digamos, como desarrollado. Dicen ellas que todavía como que no creen que tengan como mucho potencial para poder intentarlo, pero se manejan como con esas tres redes. Vamos cerrando, chicos, Sí, sí. Bueno, y otra pregunta muy importante fue el tema de la investigación, que ella nos comentaba que es súper importante porque, como tanto ella nos dijo, como nos suelen decir los profesores, que no se arranca de cero, sino hay que buscar, hay que tener referentes, hay que tener el mood board, el famoso mood board, para poder conllevar el trabajo y además para poder volver atrás, ¿no? El tener una base de dónde poder iniciar, si se arranca, si se pierden en el camino, poder volver atrás, ¿no? Ella nos comentaba que es súper importante y que siempre donde más implican tiempo es en el tema de la investigación, de saber todo, de preguntar cada cosa, que cada pregunta es sumamente importante, lo más pequeño, ¿cómo se llama? Es importante igual. Y bueno, eso, ella nos comentaba que la investigación es por donde más conllevan el tiempo de ellas y donde más aplican esto, ¿no? Y como cierre, quería decir una pequeña conclusión, que en esta entrevista muestra que el diseño de hoy no es solo una cuestión estética, sino también estratégica, comunicacional y profesional, ¿no? Que el rol del diseñador implica pensar, gestionar, investigar y adaptarse a contextos que cambiantes, ¿no? Y también que el diseño no es solo lo que vemos, sino es todo lo que está antes, todo lo que sucede en el transcurso y todo lo que muchas veces queda oculto, ¿no? Y quizás el verdadero desafío no sea diseñar mejor, sino hacerlo más visible y que se genere un valor. Y eso es todo. Bien, ahí dejamos el Instagram por si lo quieren escanear Bueno, y chusmear todo. bien. Muchas gracias, chicos, chicas. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, por favor. Seguimos con los últimos dos. Creo que íbamos nosotros, Bonifacio, González y Tarifa. No sé Dale. si... Juli, ¿estás para compartir? Sí, ahí comparto. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve. Bueno, genial. Bueno, nosotros somos Ignacio Bonifacio, Juliana González y Mayra Tarifa. Y la entrevistada que elegimos fue Sabrina Ganim, una licenciada en diseño visual, egresada en nuestra universidad, en la UNRN.
Bueno, Sabrina es diseñadora visual, es de acá de Roca y se egresó en la UNR, donde comenzó su formación en 2021 y finalizó en 2024. Durante la carrera comenzó a insertarse en el ámbito en el ámbito laboral, trabajando en una agencia junto a compañeros, lo que le dio su primera experiencia de diseño. A lo largo de su recorrido trabajó tanto en agencias como de forma freelance, pasando por distintos rubros como redes sociales, branding, diseño editorial y producciones gráficas. Actualmente trabaja en un estudio gráfico de Neuquén que se llama TML y lo combina con proyectos freelance propios. Bueno, nosotros primero trabajamos con el diseño como una idea, una práctica estratégica, porque a partir de la entrevista Sabrina nos planteaba que el diseño tenía que ser, sobre todas las cosas, funcional. Y ella decía que no se trataba solo de algo que se vea bien, sino que cumpla un objetivo concreto. Y lo relacionamos con esta cita de Ramírez que dice: una buena práctica de diseño consiste en identificar las necesidades y anhelos de los usuarios actuales y o potenciales y ofrecer una respuesta adecuada. Entonces lo que veíamos era eso, de que el diseño no era una sola cuestión estética, sino que implicaba tomar decisiones estratégicas para que la comunicación se dé de una manera efectiva. El proceso de trabajo de Sabrina fue evolucionando con la experiencia. Ella mencionó que al principio resolvía de forma más rápida e intuitiva, pero con el tiempo entendió que la importancia de construir un método más claro hoy se basa mucho en la comunicación y la organización. Empieza con un brief para entender al cliente y evitar suposiciones. Luego investiga, busca referencias, organiza la información en un cronograma que después comparte para ordenar los tiempos y generar confianza. Luego propone instancias de intercambio con videollamadas para alinear las ideas y profundizar las necesidades del proyecto. Antes de diseñar, desarrolla una etapa conceptual con palabras claves, atributos que la guían en las decisiones. Además, durante el proceso, mantiene un ida y vuelta constante con el cliente, enfocándose en que el diseño sea funcional, comunique bien, más allá de lo estético. Bueno, según lo que veíamos en la bibliografía de Celedón y de Piazza, bueno, entendíamos que la gestión del diseño puede entenderse como en estas dos dimensiones, que es una interna y la otra externa, y con la entrevista un poco fuimos definiendo cómo era esa gestión del diseño que tenía Sabrina. En la parte interna, que sería cómo organiza y cómo estructura el proyecto para llegar a la ejecución, ella clasifica a sus clientes de A a B, C, A siendo empresas, que después van a pymes, organizaciones y así, y va definiendo también qué es lo que incluye cada servicio. Tiene como diferentes planes para ofrecer a cada cliente. Y además arma sus cronogramas y este brief de trabajo con el que recolecta información de los clientes. Y después, en la parte externa, que sería cómo se relaciona ella con el ámbito laboral y el mercado, anticipa siempre los cambios de precios. Siempre está en constante comunicación con sus clientes, si es que algo aumentó, decía ella, o si cambiaron algunas tarifas. Negocia servicios, por ejemplo, si si el cliente quiere más o menos piezas, ahí lo va charlando también con él. Es bastante abierta en ese sentido.
pone límites a clientes tóxicos, que nos contó ella también, de que tuvo varias experiencias malas con clientes que tal vez no entendían los horarios o cómo ella trabajaba, entonces ponía límites en ese sentido. Ella usa mucho el boca a boca como forma de conseguir trabajo. Nos comentó también que le gustaría ser un poco más activa en lo que son sus redes sociales. Nosotros también le preguntamos sobre eso, pero las tiene un poco abandonadas, y entonces el método por el que consigue trabajo siempre es a través de clientes suyos que le hablan a otras personas sobre cómo trabaja. Y además también adapta sus precios según el contexto. Ella nos mencionaba que utilizaba mucho el tarifario de Rafaela y el de Córdoba, pero que también iba consultando con sus pares, viendo cómo podría cobrar esto, también relacionando ahí y teniendo en cuenta también cómo se cobra acá en Roca y cómo se cobra en Neuquén, siendo que en Neuquén hay como diferencias de precios por la zona petrolera y esas cuestiones. Bueno, también hablamos sobre el rol profesional y las problemáticas, que muchas tenían que ver, bueno, con esto de problemas del tiempo y las tarifas, que a veces los clientes como que no toman muy en serio el trabajo de nosotros y tal vez no son pacientes con los tiempos o con las tarifas. Y esto hace que haya una falta de valoración del diseño, y también hablábamos de la falta de un gremio que proteja el trabajo y los intereses de los diseñadores. Sabrina nos comentaba también el tema de los contratos, que muchas veces hay como cuestiones desfavorecedoras para los diseñadores, como por ejemplo que a veces vos diseñas algo, una identidad o lo que sea, y después no puedes utilizarla en tu portfolio porque por contrato ya le pertenece a esa empresa y no lo puedes utilizar. Y bueno, para cerrar, elegimos esto que nos dijo Sabrina en el contexto de que le preguntamos, le pedimos que nos dé un consejo para nosotros como futuros diseñadores profesionales y para nosotros como actuales estudiantes. Y nos dijo que si no nos salía algo, teníamos que practicar, que insistamos en eso que nos estaba costando por ahí en alguna de las áreas, de las tantas áreas del diseño, que practicáramos, que era la solución que ella veía. Y nos pareció importante porque, bueno, resumía no solo su experiencia como personal como diseñadora, sino también esta idea clave que tiene del diseño como disciplina en general. En la entrevista nos mostró que el diseño no era algo inmediato, sino que era un proceso que implicaba práctica, prueba, error y un aprendizaje constante. Y lo vinculamos con esta construcción de nuestro criterio propio y de nuestra seguridad como diseñadores. Ella hablaba mucho de que el diseño también ayudaba a construirnos a nosotros, como darnos más seguridad, y que el diseño podía ser una escapatoria para poder crecer también de manera personal y profesional. Y bueno, después de este consejo y de todo el análisis que hicimos, creo que llegamos a la conclusión de que el diseño es efectivamente una práctica estratégica y que requería de habilidades técnicas, pero también de capacidad de gestión, de comunicación y de poder adaptarnos a los contextos que nos surgían, sobre todo acá en el Valle, ¿no? Muy bien, muy interesante. También creo que me acuerdo de Sabrina. Sí, ella nos comentó que se acordaba de ustedes. Sí. Bueno, acá les dejamos el Instagram por si quieren escanearlo. Bueno, Así yo que después lo sigo, mira, ya lo otro lo puse, ahora lo voy a poner.
Bien, chicos. Ahí dejo de compartir. El último, sí, por ahí lo dejamos un ratito por si lo quieren. Ay, perdón. No, ya lo registro con el nombre. Los ubico por los nombres a los viejos. A ver, el último grupo. Creo el último, ya estoy mareada. Sí, acá estoy. Antonella tuvo un percance familiar, está en viaje y pensamos que iba a llegar y no. Bueno. No logramos, pero bueno, y me dio el permiso. ¿Estás vos con alguien más o eras solo con Antonella? No, Timosca y Mansilla, nada más. Bueno. Ahí presento. No tengo la opción de... A ver. La flechita con la computadora para arriba. Abajo. Como una notebook. Sí, sí, ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Ok. Bueno, nosotros hicimos este trabajo, analizamos el rol del diseñador gráfico en un ámbito real. Nos enfocamos en 3 ejes, en cómo se gestiona, cómo se inserta laboralmente y cuál es el rol. Ahí no me está cambiando la pantalla. Ahí está. Bueno, la metodología fue una entrevista semiestructurada que nos permitió guiarnos con las preguntas y también el vínculo cercano que tuvimos con el entrevistado nos hizo poder profundizar en las respuestas. Bueno, nosotros entrevistamos a Fernando Purafil, que no lo dije, que es un estudiante avanzado de la carrera con experiencia laboral en trabajo freelance y también en la Casa de la Cultura y también estuvo en gráficas. Y esto nos dio una mirada que consideramos que era bastante completa. Bueno, en cuanto al perfil de Fernando, él parte de un interés en cuanto a lo visual, pero se posiciona desde lo práctico, el diseño, más que desde lo artístico. En su trabajo él busca un equilibrio entre satisfacer al cliente y sentirse conforme con el resultado. Aunque reconoce que esa meta no siempre se logra, pero él siempre intenta ponérsela cada vez que tiene un trabajo nuevo. A partir de esto, se ve que su rol no es solo ejecutar, sino también analizar los problemas, tomar decisiones, comunicar. Y esto también habíamos charlado que coincidía con la bibliografía, que plantea que el diseñador como un profesional que piensa y no solo que produce. En cuanto a su modalidad de trabajo, en términos de gestión, él no sigue un método formal, pero tiene siempre una lógica que estudia el cliente, analiza la competencia, busca referencias y trabaja en base a todo eso. Y es una gestión que consideramos que era más intuitiva que planificada, pero que de todas formas está presente. Y esto coincide con lo que habíamos leído por ahí en la tesis, que señala que diseñadores que se egresan no tienen como herramientas de gestión, y esto les genera dificultades en el futuro para organizar su trabajo y luego sostenerlo económicamente. En cuanto a la relación con el cliente de Fernando, estas son las etapas que pudimos ver del proceso. Empieza con cierta incertidumbre, pero se va construyendo a través del diálogo. Esto es algo importante que nos remarcó él, que le explica las decisiones al cliente de su diseño, trata de hacerlo de forma simple, de generar un diálogo constante y que esto lo ayuda a generar confianza e incluso también ofreciendo después correcciones luego de la entrega, él genera correcciones. Charlamos de la inserción laboral y aparece un punto clave para el informe, que era el contexto. Él está muy pendiente del contexto y plantea que hay poco trabajo, que está mal remunerado y que el diseño no está muy valorado. Esto obliga al diseñador también a adaptarse constantemente para poder sostenerse, aceptando por ahí distintos trabajos o teniendo que ajustar las condiciones de trabajo. La inserción laboral también implica enfrentarse a un mercado con competencia, demandas variables y por ahí poca estabilidad, especialmente en los primeros años.
En cuanto al presupuesto, él usa tarifarios como referencia, pero los ajusta también según el cliente y el contexto económico, y nos muestra una tensión entre el valor del diseño y lo que efectivamente se puede cobrar, porque como aparece en la teoría, cuando se plantea la dificultad de por ahí definir y sostener el valor profesional del mercado, se nos hace más difícil. Y se plantea también que el diseño agrega valor, mejora la comunicación y también puede impactar en los resultados del mismo cliente. Acá hay algunos trabajos de Fernando y, bueno, su rol, las funciones que cumple como algo integral, que no es solo alguien que ejecuta, sino que analiza, propone y comunica. Y las tres funciones, creativa, técnica y estratégica, están todas combinadas en el proceso que él realiza. Nos cuenta que primero tiene que entender bien al cliente, incluso cuando el cliente no sabe lo que quiere, él trata de poder ordenar sus ideas y a partir de eso le propone opciones, explica por qué están hechas de cierta manera y también adapta el diseño. Y ajusta los precios o toma decisiones según el tipo de cliente. Hay una parte que es de interpretación y de decisión como constante, no solamente de ejecución. En cuanto a sus dificultades, esta es una pregunta como más personal que charlamos también, y sus aspectos personales, aparece la falta de disciplina, problemas para organizarse, y él mismo nos contaba que procrastinaba bastante debido a esta falta de gestión que era como una dificultad que se le presentaba bastante, y reconoce que no se promociona también, que afecta sus posibilidades laborales, eso también, y que no todo depende del diseño en sí, sino también de cómo uno va posicionándose ante otros diseñadores. Y como cierre, vemos que lo que aparece en la teoría sí aparece en la práctica, pero de forma más desordenada en este caso, y también está, pero no de una forma tan consciente. La inserción también depende mucho del contexto, y el rol del diseñador es más complejo de lo que parece. Por eso habíamos considerado que era clave incorporar las herramientas de gestión para poder darle un condimento más al diseño. Y esta es una frase que había salido de la charla, esos son los trabajos por ahí que habíamos seleccionado de Fernando. Y, son las gráficas de la cultura, yo que lo sigo. Sí, y no se trata también habíamos charlado que no se trata de que algo se vea bien, sino como que funcione en el contexto, que responda a una necesidad y que también genere un resultado. Volvemos a esta cuestión de que el diseñador tiene un rol integral y no solo interviene en lo visual, sino también en lo social, lo económico y lo comunicacional. En una charla también, en una de las clases, había salido esta idea de resolver problemas del diseño, y bueno, eso también lo habíamos debatido en la misma entrevista, y bueno, habíamos cerrado con esta cuestión de encontrar una forma en la que el engranaje del diseño funcione. Y ahí está. Muy bien, muchas gracias. Sí. Muy bien. Sí, las gráficas que compartiste son las de la Casa de la Cultura. No sabía que las hacía él, pero bueno, las tengo porque lo sigo. Sí, algunas las hace él. Sí. Bueno, lo que estábamos viendo con Gustavo es que ya no vamos a poder dar la clase de hoy porque ya son casi las 4 de la tarde. Gustavo había dejado habilitada la clase 3, que es de organización, que es lo que íbamos a dar hoy, ¿sí? Que, si me lo confirman, lo vamos a hacer la clase que viene. Lo que sí agrego es que dejé yo también habilitada la actividad, no con la intención de que adelanten, pero como no pudimos avanzar con los contenidos, para que ustedes vayan viendo de qué se trata la nueva actividad que va a tener que ver con los contenidos que van a dar la clase próxima, ¿sí? Que están habilitados, que eran para la clase de hoy, pero los vamos a repasar. ¿Por qué los adelantamos? Porque si bien no va a requerir todo este esfuerzo que hicieron ahora de la búsqueda, de entrevistar a alguien y demás, tiene que ver con trabajar con organizaciones, que es el tema que vamos a ver ahora. Y por la cortita experiencia que tenemos con este formato, esta nueva materia, se ha dado de distintas maneras eso. Pero si ustedes quieren pensar hacerlo en una organización específica o alguna que conozcan, o tengan a alguien allegado, una organización, después van a ver, cuando vean la teoría, que una organización puede ser desde una empresa, puede ser han presentado de museos, han presentado de clubes de fútbol, digo, porque hay mucha variabilidad, digamos, en lo que ustedes pueden presentar, para que vayan pensando en eso.
Lo que sí aclaro es que es mucho menos interesante cuando ustedes entran a una página web y quieren responder todas esas preguntas de la información que comparten en una página web esa organización, ¿sí? Es decir, bueno, voy a hacer, no recuerdo, pero hubo una, si yo agarro Greenpeace o la Vía Campesina, y la verdad que tiene páginas web bastante complejas donde yo puedo sacar fortalezas, debilidades. La idea es que busquen algo cercano, lo plantea ahí en el marco, pero también que conozcan o conozcan a algún compañero, alguna compañera, el papá o la mamá les pueda contar, no tiene que ser información directa de la organización. Vean ustedes las preguntas para ir pensando en base a qué organización pueden presentar esta actividad. Decía de 2, yo recién intenté editarlo, es de 2 o de 3, porque vi que varios fueron de 3 y pueden respetar, digamos, si se sintieron cómodos con los grupos, ¿sí? Así que si se llegó a editar, de 2 o de 3. Y bueno, vamos medio desfasados, pero por las dudas quedó habilitado por si quieren ir pensando y después no queda tan amontonado. No sé si querés agregar algo, Gustavo. No, está perfecto. Bueno, hice varios comentarios en todo el recorrido, así que sí, vamos a dejar para la clase que viene la exposición y igual creo que estamos medianamente bien, lo iremos viendo más avanzado cuatrimestre. Sí, igual estamos bien con tiempo, pero por las dudas vayan viendo eso. Y nos encontramos, yo después dejo habilitado un foro de consulta, supongamos que quieren hacer alguna pregunta a la actividad 2, y porque no dimos me preguntan por ahí, ¿sí? Esta semanita hasta el miércoles. Entonces, nos encontramos el miércoles que viene. Bueno, gracias. Nos vemos, gracias, profe. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Hasta luego.